cabaret donde te encontré bailando. Ya no sé qué más va de la canción soñando. Hola a todos, mi nombre es Denise y bienvenidos a un nuevo episodio de Brincando Entre Historias. Se preguntarán por qué todo este asunto encima de mí. Esto es porque quería rendirle homenaje a la película de la cual hablaremos hoy y que se llama Bellas de Noche. Por eso este asunto. Lo único es que no pensé que hacía mucho calor y que probablemente pierda una piedra en el proceso. Bellas de Noche es un documental que está al alcance de todos nosotros porque lo podemos encontrar en la plataforma favorita de varios, Netflix. Esta película data del año 2016 y se considera la ópera prima de la directora María José Cuevas. El título remite a la película del año 1975 del mismo nombre. Antes de poder hablar acerca de la película, me gustaría introducirlos un poco acerca de estos conceptos, que para nuestra generación podrían considerarse extraños, que es una fichera, que es una vedette. El cine de ficheras o el cine de estas vedettes es el periodo del cine mexicano que se desarrolló entre los años 70 y 80, que tenía como figuras a estas mujeres que tenían cuerpos impresionantes, hermosos rostros, pero también se destacaban por su talento para bailar, para actuar, para cantar. El término vedette viene justamente del francés y se refiere a la acción de ver y es utilizado de forma especial para referirse a las personas o protagonistas de un show de revista o de variedad. Este periodo del cine mexicano se caracterizó justamente por la presencia de estas mujeres que se retratan en el documental, en el que a través de una voz de libertad acerca del cuerpo femenino y de la exposición del mismo de una forma muy libre e inclusive artística, la película, si bien es un documental, nos narra sucesos bastante emblemáticos de la época del cine de ficheras, como mencionábamos, a través de 5 de sus principales protagonistas: Amanda Seyfried, Lin May, Olga Briskin, Rosy Mendoza y la princesa Yamal. Algo que es presentado a modo de contraste, es decir, nos llevan a través de material de archivo mostrándonos momentos en la época en la que se encontraban en su mayor apogeo, y a través de este ejercicio de contraste, la directora nos lleva a ver cómo pasaron del total lujo y del total éxito a una época en la que algunas cayeron en la decadencia total. Nos demuestran a través de esta hora y 30 minutos que toda la vida el hecho o lo que las ha motivado a seguir adelante es justamente esto: la perseverancia, el esfuerzo, la dedicación, el hecho de querer seguir trabajando y querer seguir estando vigentes en una sociedad que tristemente la mayoría de nosotros no recuerda, o las personas que las recuerdan solo las recuerdan con nostalgia, pero ya no se encuentran presentes en la escena nacional. Es inevitable que al ver este documental nos querramos preguntar hasta qué grado esto estaba normalizado. Y eso nos hace querer preguntarle a personas que sí lo vivieron, a nuestros padres o quizá a nuestros abuelos que estuvieron en esa época histórica. La realidad es que esta época del cine mexicano se trató de una época de transición para el mismo. Veníamos de la época del cine de oro mexicano, después viene esta época muchísimo más, podríamos decir masiva, en el sentido de que atraía a las masas, más que a personas que buscaban un entretenimiento muy culto, muy referencial. Y creo que algo que es muy importante de mencionar en esta historia es muchas personas satanizan o menosprecian el cine de ficheras por considerarlo la peor época del cine mexicano, y yo creo que a través de este documental podemos darles otra perspectiva, no solamente una perspectiva optimista y decir sí, lo que hacían estaba bien, sino conocerlo desde viva voz de sus protagonistas, de las personas que realmente fueron las que ejecutaron esta situación. Y creo que a partir de ahí es que podemos ver o dimensionar el impacto que tuvieron en la sociedad mexicana en ese momento, a tal grado que llenaron los escenarios más importantes de este país,
que se presentaban en los programas más importantes, como Siempre Domingo, La Carabina de Ambrosio, etcétera, etcétera. Y esta película trata justamente de demostrar que estas protagonistas fueron humanas, son personas que tienen una vida más allá de lo que hicieron o más allá de sus cuerpos. Y creo que es un trabajo bastante digno el que hizo la directora, en el sentido de que dignifica su profesión. Que se nota la confianza y la seguridad con la que la directora transmite el mensaje, porque la directora se siente cercana a estas historias. Ella en algunas entrevistas comentaba que ella a la edad de 10 años no iba a otro tipo de shows como sus compañeros, sino que ella asistía a shows como los de estas vedettes, al show de Lin May en el Teatro Blanquita, por ejemplo, y eso sin duda marcaría su vida, ¿no? Y justamente la idea de este documental surge a partir de que la directora recibe un llamado de la princesa Yamal, una de las protagonistas de esta historia, y le dice que por favor la grabe haciendo uno de sus performances. Y ahí es donde ella se da cuenta que debería de poder transmitir qué es de ellas ahora, pero con una forma no mostrando una decadencia, sino más bien mostrándolas con mucho respeto y mucha dignidad. Y ese es realmente el trabajo que hace la directora en este documental. Bastante bien hecho en el sentido de que la construcción de la trama, la construcción de los hechos que le sucedieron, pues justamente son bastante histriónicos y bastante relevantes por el tipo de vida que tuvieron, en el sentido de que vivieron muchas cosas y se vuelve interesante para la audiencia conocer cuestiones como cuando las invitaban a estos lugares lujosos, pero no solo eso, sino también cómo fue que sobrevivieron esta etapa de decadencia que vino después. Al estar el documental narrado en primera persona y en presente, las protagonistas de la historia se apropian de su voz y tratan de narrarnos de forma muy real y muy honesta los hechos que marcarían su vida. Y también justamente la visualización de escenas del antaño y escenas actuales nos hace ver un contraste bastante fuerte en cuanto a las imágenes, en cuanto a estilo de vida, inclusive las cirugías plásticas por las que pasaron, todo con un solo afán, y es mantenerse vigentes, mantenerse en el foco. Pero no de una forma egoísta o de una forma de querer atención, sino más bien porque es para lo que ellas se prepararon. Entonces vemos que ellas, a pesar de los años, se siguen poniendo sus mascarillas, se siguen poniendo ácido hialurónico, y se maquillan, se arreglan, se ponen pelucas. Es muy enternecedor verlas de esta forma a pesar de los años. Realmente en la parte visual es muy interesante poder ver todo este color, estos brillos y esta forma en la que eran puestas en el ojo público para crear prácticamente fantasías iridescentes, y hace este contraste muy interesante con entrevistas en la actualidad. Ahora viven en casas pequeñas y manejan autos normales, tienen a sus perritos. Realmente con eso la directora busca llevarlas a un plano de cotidianidad en la que el espectador puede conectar muchísimo más con ellas. Se nota que ellas confiaban en la directora como tal, porque ellas se muestran muy abiertas a contar estos sucesos de su vida que sin duda alguna las marcaron, sin duda alguna son importantes, como por ejemplo sucesos que son conocidos por la prensa nacional, como las enfermedades de algunas o quizá ser acusadas de algún delito. Sin duda alguna el elemento que más contraste genera ante la cámara es verlas a ellas con sus trajes de antaño, estos brillos, las plumas, y sobre todo sin temor a mostrar su cuerpo a pesar de los años, pero verlas en contraste con el fondo, que son sus casas actuales, su cocina, su sala, su habitación. Y es realmente impactante ver este contraste y ver cómo justamente ver la decadencia en sí, pero una decadencia no en un sentido de vergüenza, en un sentido de que continuar con esta seguridad con la que ellas cuentan, y sobre todo de una forma muy digna. Uno de los temas que más llama la atención del documental es justamente este empoderamiento femenino, pero no es un empoderamiento femenino vendido a las audiencias. Yo considero un empoderamiento femenino genuino,
y sobre todo nos demuestra justamente cómo cambian los estándares de belleza en la sociedad actual. En ningún momento se habla acerca de la cosificación de su cuerpo. Ellas hablan de su talento, ellas hablan del esfuerzo que realizaron, ellas hablan de todo lo que se prepararon, pero en ningún momento existe esta cosificación de su cuerpo. Ellas se sienten orgullosas de su cuerpo. Nos habla del valor de la perseverancia, en el sentido de que más allá de que actualmente no se consideren las estrellas que fueron en antaño, sí han intentado permanecer vigentes de alguna u otra forma y conservan reminiscencias de lo que algún día fueron, en el sentido de que ellas se siguen sintiendo las reinas de la noche, básicamente. Ellas, a pesar de que pasen por enfermedades o que pasen a través de procesos muy destructivos como la quimioterapia, ellas siguen queriendo verse bellas y jóvenes y se harán lo que se quieran hacer. Realmente cada quien es libre de hacer con su cuerpo lo que quiera, y ellas se siguen preocupando por hacer ejercicio, por mantener su cuerpo, por mantenerse sin arrugas, a pesar de los años. Y creo que eso es bastante admirable, en el sentido de que pocas veces nos seguimos preocupando de esa forma por nosotros mismos a pesar de los años. Pero sin duda alguna creo que la película no es para todo público, en el sentido de que, como les mencionaba, hay que verla desde una perspectiva objetiva y verla desde este desapego a nuestra perspectiva contemporánea de estas situaciones. Realmente el cine que se desarrollaba en esa época actualmente sería considerado, no sé, leí muchísimas críticas antes de poder hacerles este video, y muchos consideran al cine de ficheras o al cine de vedettes la peor época del cine mexicano. Pero creo que eso es porque lo vemos con ojos contemporáneos, con ojos del 2020. Y viéndolo desde ese lado, pues no valoramos de la misma forma las cuestiones que ahí se presentaban. Sin embargo, creo no por ello debemos desmerecer el trabajo que estas mujeres hacían. Y creo que eso es importante y debemos de alejarnos de esa perspectiva contemporánea y a lo mejor sentarnos. Y creo que la película es una buena oportunidad para ello, de sentarnos con nuestros abuelos o con nuestros papás, ver la película y hablar acerca de sus años y comprender muchísimas cosas acerca de cómo era la vida en México en ese entonces, qué era lo que importaba, qué era lo que la gente apreciaba, qué era lo que la gente divertía. Y creo que a partir de ahí podemos sacar un muy lindo momento en familia, pero también podemos sacar una visión distinta de nuestra sociedad como tal. Y a través de la historia de estas mujeres podemos ver un recorrido de lo que ha sido la figura de la mujer en la sociedad mexicana. Y creo que eso es valiosísimo y debemos de valorarlo a través de esta película. Y creo que más allá de juzgarlas por mostrar sus cuerpos, creo que debemos apreciarlas, en el sentido de que ellas no tienen ningún miedo a mostrarse. Y también no tienen ningún miedo a dejarse vencer. Es decir, ellas las considero, las cinco protagonistas que nos mostraron en la película, las considero mujeres bastante fuertes, que no se dejan vencer, que son perseverantes consigo mismas y que han logrado crear esto, dejar una huella en la sociedad, y que sin duda, aunque sus nombres ya no brillen en las marquesinas, han quedado marcados por el resto de la historia. Creo que es una gran oportunidad de poder aprovechar esta cuarentena para disfrutar con nuestros padres, con nuestros abuelos, que ellos recuerden viejos tiempos, que nosotros conozcamos acerca de esos tiempos y tengamos una plática muy interesante después de haber visto esta película. Sin duda alguna se las recomiendo si están interesados en este ejercicio. Y sin más por el momento, eso sería todo de mi parte. Por favor, si van a ver la película o si ya la vieron o si les interesa verla, por favor, déjenme sus comentarios en la cajita de abajo. No olviden darle like a este video, compartirlo con sus amigos o con cualquiera que crean que le pueda interesar. Suscribirse a este canal para que no se pierdan ningún video. Espero que este video les haya gustado. Yo los veo en la siguiente historia. Hasta luego. Ahora sí, se nos hizo de noche. Me acuerdo si grabé la entrada. ¿Grabé la entrada? No lo sé. Creo que me estoy volviendo loca en esta cuarentena.